cuando hay un claro diagnóstico de obesidad, pero además se presenta esta etapa en la vida de hombres y mujeres de menopausia o andropausia. Está Jorge Pujol con nosotros, médico especialista en obesología. ¿Cómo va, Jorge? Bien, bien. ¿Cómo andan ustedes? Buen día, ¿cómo Hola, estás? Jorge. ¿Algo para decir de Taylor Swift? No. Sin comentarios, no comen. No como comen. dicen. ¿Qué música escucha usted, doctor? Toda. En realidad no soy muy fanático. ¿Tiene un autor, un género musical en particular? ¿No? No, bueno, soy tanguero, ¿viste? está. Es un tema que por ahí Gracias. cuando tengo un tiempo libre Gracias, disfruto Jorge, el tango. gracias. La vamos a musicalizar con tango en algún momento. No sé Está si hoy, bien. pero en algún momento lo musicalizamos con tango. Bueno, ¿cómo se presenta el cuadro clínico de una persona que tiene obesidad, pero que además tiene que transitar esa etapa de menopausia y andropausia? El tema es así. Todos sabemos que el hombre y la mujer se diferencian por la presencia de hormonas que tienen más los varones y menos las mujeres o viceversa. Sí. Los varones nos diferenciamos en varones justamente porque tenemos mucho testosterona, que es la hormona anabólica por excelencia. Es la hormona que producen nuestros testículos en función de estímulos cerebrales. Correcto. Donde el cerebro tiene una activación con la hipófisis y ahí al testículo que gobierna la producción de los anabólicos. Y las mujeres tienen estrógenos, que lo producen los ovarios. Eso hace a la diferenciación del hombre y la mujer en los factores sexuales secundarios. Nosotros vemos una mujer cómo se distribuye su grasita en el cuerpo y en el varón. Las mujeres tienen dos hormonas, los estrógenos y la progesterona, y todos los meses tienen ciclos. Y emocionalmente, las mujeres tienen más inestabilidad en el mes, porque obviamente tienen el pico ovulatorio, el pico menstrual, que las condiciona para poder procrear o fecundar o viceversa. Y son situaciones donde estas hormonas tienen mucho que ver con nuestro estado afectivo. Es decir, nosotros tenemos un pedacito del cerebro que se llama zona límbica, que hace nuestro afecto, nuestros pensamientos, y las hormonas interaccionan con todo eso. Ocurre que en un momento de la vida, la mujer deja de producir óvulos y deja de tener estos ciclos hormonales. Antiguamente consideraban que la mujer cuando entraba en esa etapa, que se llamaba menopausia, bueno, era el fin de la mujer procreativa. Entonces, como la mujer tenía un rol muy desconsiderado y discriminado, donde era únicamente con finalidades procreativas, decían que era el final de la mujer. Sin embargo, estamos en una etapa donde estamos viendo que se acaba esa inestabilidad de ciclos y entra una etapa fabulosa para las mujeres, que es la menopausia, que es una etapa donde se acaba la inestabilidad y empieza estabilidad psicoemocional. El hambre tiene que ver mucho con las emociones. De hecho, en los fenotipos hay un hambre emocional, que es el hambre relacionado con estas hormonas. De hecho, hoy vamos a hablar de eso más tarde. Claro. Entonces, imagínate un cuerpo que ha estado desde los 12 años hasta los 40, 50 años en etapa de inestabilidad, de golpe entrar en una etapa de estabilidad. Ocurre que los estrógenos son las hormonas que distribuyen la grasita entre el hombro y el codo y entre el ombligo y la rodilla. Eso hace a la forma de pera, que le decimos, o la forma femenina. En la menopausia, si bien tenemos un cerebro mucho más estable, por eso que las mujeres laboralmente se vuelven muy exitosas, es la etapa más exitosa de la vida femenina. De hecho, a nivel laboral y en las ciencias, las mujeres más exitosas del mundo son todas menopáusicas, porque son justamente donde empiezan a tener una actividad intelectual mucho más productiva, justamente por la estabilidad. Pero con respecto a la grasa, pierden esa estructura femenina y empiezan a producirse una obesidad central. Es decir, empiezan a igualarse al varón. De hecho, la mujer menopáusica comienza a tener los riesgos cardiovasculares que tiene el varón a partir de que entra en menopausia. La grasa, al distribuirse a nivel central, o sea, empiezan a hacer pancita, pierden cola y empiezan a hacer más pancita, comienza el riesgo cardiovascular que muchas veces hemos hablado, pero también empieza una dificultad para poder adelgazar, porque no es lo mismo adelgazar una grasa estrogénica que adelgazar una grasa central. Pero ahí tiene que ver con que se hace más lento el sistema, el metabolismo, porque no. ¿Tiene que ver con eso? No. Son distribuciones grasas distintas, donde el cuerpo, uno tiene que trabajar en función de la dieta para eso. Aclaremos que hay 4 fenotipos de obesidad,
que es el hambre emocional, el intestino hambriento, el metabolismo bajo. Entonces, a veces las que son de metabolismo bajo son mujeres que les cuesta mucho más adelgazar cuando entran en menopausia porque hacen estas pancitas. Pero hay ciertos mitos. Llegó la menopausia y chao, no adelgazo más o me cuesta mucho más que cuando era joven. Y en realidad lo que pasa es que cuando somos jóvenes tenemos un nivel metabólico un poco más alto y cuando vamos envejeciendo, no solo el cuerpo, le hemos ido subiendo y bajando el peso, que hay lo que se llama la memoria del sistema metabólico, Sí. sino que aparte es mucho más difícil poder consumir esas reservas energéticas porque el cuerpo aplica esa memoria para ahorrar energía. Recordemos que la obesidad es un proceso, aunque parezca mentira, natural. O sea que la mujer en menopausia puede bajar de peso, pero con otro ritmo. Con otro ritmo. Entendiendo que el tipo de obesidad que tiene es Exacto. diferente, está diferente distribuida. Está diferente. Pero sería un mito de alguna forma que no puede bajar o mejorar su calidad de vida. Es Totalmente. un mito. O un Totalmente. mito lo del tema del metabolismo, porque siempre Claro, se siempre dice, es siempre un dicen problema eso. del metabolismo, Te ¿no? cambió el metabolismo. Le cambió el metabolismo. Bueno, esos son mitos. Eso no Eso sería no es así, así. eso no es correcto. Hay pacientes que son de metabolismo bajo, de consumo bajo energético, lo han sido toda la vida y en realidad no va a cambiar la historia en la menopausia. Sí. Pasa que en la menopausia cambia mucho la parte psicoemotiva de la paciente. Entonces, bueno, hay muchos factores que hay que empezar a jugar en este tratamiento de obesidad. La obesidad edad. es una enfermedad que tiene muchas causas. Claro, sí, sí. Las hormonales las tenemos muy en cuenta. Claro. Hay otro tema que también es importante, dijimos en el capítulo andropausia. Y por ahí es como que creemos que el varón tiene la misma suerte que la mujer. Es decir, que llega un momento de la edad donde el varón deja de tener hormonas masculinas. Eso es un mito también, no existe. Es decir, la andropausia no es la pérdida de la fecundidad masculina. El varón puede seguir procreando in eternum, digamos, hasta sus últimos días. Los testículos no dejan de producir espermatozoides y producir las hormonas, pero es verdad que el varón, cuando comienza a tener una declinación, porque junto con la andropausia o la menopausia está la somatopausia, son muchos términos, que es la caída también de la hormona de crecimiento. Es decir, a los 60 años, normalmente los varones y las mujeres dejamos de desarrollarnos y de crecer. De hecho, por ahí se habrá escuchado y vamos a hablar en alguna charla más, el tema del uso de hormonas de crecimiento y anabólicos que se usan mucho justamente en estas etapas de la vida. En la somatopausia y andropausia, los varones empiezan a tener una declinación física, que también las tienen las mujeres. Obviamente vos ves en la playa una mujer de 60, de 50, de 40 y generalmente vos le acertás la edad. Es decir, sabés cuál es la que tiene 40, 50 y 60 porque tienen estructuras físicas que se van sometiendo. Los varones empiezan como a atrofiar sus pectorales, empiezan a hacer una caída de los músculos altos y empiezan a hacer una atrofia también de ciertas musculaturas posteriores. Entonces uno ve un varón arriba de los 60 años, empieza a hacer un desarrollo físico distinto al que venía antes. En la andropausia o caída hormonal entra en juego una entidad que los alemanes la definieron muy bien, la Escuela Alemana de Psicología, que se llama síndrome del pitufo gruñón. Si uno pone el pitufo gruñón, los pitufos eran unos dibujitos donde había muchos personajes, pero había un personaje que siempre estaba enojado, gruñón. Bueno, resulta que se comprobó que cuando se bajan los niveles de producción testosterónica, porque naturalmente pasa o porque sin querer a veces los varones son sometidos a patologías como la próstata, donde los médicos tienen que darle medicamentos para inhibir la testosterona, comienzan estos varones a tener una disminución de esta hormona que es la que hace al anabolismo y al desarrollo muscular. Y la grasa comienza a distribuirse en lugares más féminos que en lugares más masculinos. Entonces vos ves que los varones empiezan a engordar en situaciones distintas, porque la grasa está gobernada por estas hormonas. Ahora, Jorge, te escucho atentamente Sí. y te sigo, pero pregunto así de manera concreta. Si una persona, varón o mujer, logra bajar de peso, eso
hace que se favorezca su pasada por la menopausia y la andropausia? Sin lugar a dudas, estamos en una etapa donde se ha comprobado que realmente lo mejor que puede hacer una persona mayor de 60 años es adelgazar. Porque la potenciación de las patologías se acelera muchísimo. Entonces, los riesgos cardiovasculares, el síndrome metabólico, bueno, muchas entidades empiezan a modificarse en los pacientes mayores de 60 años, que es la etapa de la somatopausia, donde generalmente se asocian las menopausias y algunas andropausias. Tengamos en cuenta que la testosterona es la hormona del sexo. Es decir, el apetito sexual, las ganas de tener relaciones sexuales, la gobierna la testosterona. Ajá. Las mujeres y los varones, las mujeres tienen también testosterona, ¿eh? Sí, sí. Y de hecho hay unos chips que se ponen las mujeres para, cuando tienen pérdida de apetito sexual, para poder estimular su producción de líbido. Son los pellets que se le dice. Exacto. Entonces, son todo un juego hormonal que hay que tener muy en cuenta. Generalmente cuando uno en el consultorio recibe un paciente de 60 años con obesidad y te dice yo quiero adelgazar y me está costando, los médicos generalmente analizamos estas hormonas. Son hormonas sexuales, son hormonas que tienen que ver con la parte psicoafectiva, tienen que ver con el comportamiento. La agresividad, por ejemplo, depende de la testosterona. Cuando vos tenés un paciente que se está anabolizando mucho o tiene mucha testosterona, a veces tiene una conducta mucho más agresiva y más impetuosa que los varones que están más apagaditos porque tienen menos testosterona. Muy bien, entonces... Entonces, en definitiva, para decir, Sí, ¿existe menopausia? Sí. sí. Etapa fabulosa de la mujer. ¿Existe andropausia? No tiene que ver con la fecundidad. Sí. Es una etapa que generalmente puede ocurrir a partir de los 60, 70 o por patologías que produzcan eso. Sí. Existe la somatopausia a partir de los 60 años. La dieta cambia, la estrategia es importante. Hay que tener en cuenta muchos factores, o sea que no es algo muy sencillo, muy lineal, cada paciente es un mundo, no hay reglas generales para todo esto, y las dietas tienen que ser mucho más específicas por las 4 fenotipos del hambre que vamos a hablar. Y Excelente. les dejo la inquietud para que a futuro hablemos un poco de lo que se viene ahora en verano, que es el tema de los gimnasios, el anabolismo y el uso de la hormona de crecimiento, que por ahí estamos viendo que se está usando en forma autónoma, sin control, y eso tiene sus riesgos. ¿Ah? Lo apuntamos y lo charlaremos en breve. Gracias, Jorge. Gracias, Doc. Chao, felicidades. Que estés muy bien, gracias.